Antes de comenzar a compartir la enseñanza de hoy, quisiera que por favor me acompañaran a orar. Padre, te damos gracias inmensas por tu bondad y tu misericordia, por tu gracia. Te damos hoy, Señor, gracias por la oportunidad que nos das también de aprender de tu palabra. Señor, glorifícate. Trae, Señor, alimento a tu pueblo, Dios. Y que siempre en esta casa, como se ha hecho hasta ahora, Señor, cuidemos de que sea predicada solo tu palabra, Señor, y no la opinión humana. Que sea así por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, doy gloria a Dios por todo. Estamos con la serie Clama a mí y yo te responderé. El tema propuesto para este fin de semana es Extiende mis estacas, la oración de Jabes. Me gustaría comenzar por saber cuántos de ustedes han escuchado de Jabes. ¿Cuántos de ustedes? Si pueden levantar la mano, por favor. Bueno, 1, 2, así muy discretitos, 3, 4, 5. Más o menos por ahí. No es muy conocido Jabes, ¿verdad? En el culto de las 4, 8 personas, de todas las que habían acá. Antes de ir al pasaje que nos habla de esa oración, de lo que sucedió con Jabes, quisiera hacer algunas notas que me parecen importantes. La primera es que vamos a hablar de Jabes y no de Jabez. ¿Qué es eso de Jabes y Jabez? Bueno, es una diferencia que hacen algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la traducción del lenguaje actual y algunas versiones de la Reina Valera no le llaman Jabes, sino Jabez. Y esto porque nuestro idioma, el español, la ortografía, permite ambas opciones. Una con tilde y otra sin tilde. ¿Qué tiene eso de importante? Les cuento que cuando empecé a escribir del tema, dije, tengo que mencionar eso. Va a haber alguien, no sé quién es, que va a encontrar en eso una piedra de tropiezo y va a decir, ya comenzaron mal. No se dice Jabes, se dice Jabez. O no se dice Jabez, se dice Jabes. Una pequeñez, pero tengo que mencionarla. Lo siguiente es que si usted se interesa en conocer más de Jabes y va usted a la versión electrónica de la Biblia y pone ahí buscar a Jabes, va a encontrar que se habla de Jabes en Primera de Crónicas, en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en el libro de los Jueces y en Reyes. Pero en la mayoría de estos pasajes no se habla de Jabes como un individuo, como una persona. Se habla de Jabes y Jabes de Galaad como un lugar. Es un lugar. Por cierto, el lugar donde sus moradores enterraron los huesos del rey Saúl. Pero además de Primera de Crónicas, capítulo 4 y versículos 9 y 10, que va a ser nuestro versículo base hoy, solo en Segunda de Reyes se habla de Jabes como una persona. Y no podemos ligarlo definitivamente al Jabes de Primera de Crónicas. No se puede, porque no hay una línea genealógica que nos ayude a hacer eso. No podemos decir que estamos seguros que el mismo Jabes de Segunda de Reyes, padre del rey Salum, es el Jabes del que vamos a hablar hoy. No se puede decir. Una última cosa es que si usted toma el libro de Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, va a encontrar que se empieza a hacer una descripción de la genealogía de la humanidad a partir de Adán. Se habla de Adán y se habla de quiénes fueron los hijos de Adán y los que vinieron después de los hijos de Adán y así consecuentemente. Va al capítulo 2 de Primera de Crónicas y allí continúa la genealogía. Nombre tras nombre, nombre tras nombre. Capítulo 3 sucede lo mismo. Y en el capítulo 4 comienza igual hasta precisamente llegar al versículo 9, donde de repente el escritor de este libro dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dice algunas cosas acerca de Jabes por solo 2 versículos. Eso es todo. Y luego de allí la historia de Jabes se vuelve a perder en la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario hablar de todo esto? Por lo que va a pasar con Jabes.
Es que pasa con él algo extraordinario que podría relacionarse perfectamente a usted y a mí. Y es que cuando hablamos de Jabes no estamos hablando de un hombre quizá como David. Todos conocemos, hemos escuchado de David. No estamos hablando de alguien como Salomón, como José, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Job. Todos estos hombres en la palabra de Dios han dejado una profunda huella, mucha enseñanza. Usted y yo hemos aprendido de ellos. Hemos escuchado acerca de la fidelidad, de la fe, de la confianza, de la valentía, hasta de los errores de ellos. Pero Jabes, ¿quién es Jabes? Jabes es prácticamente en la palabra de Dios un desconocido al cual el Dios del cielo permite ocupar 2 versículos de la Biblia y eso es todo. ¿Quién fue este Jabes? ¿Y por qué es importante que hoy conozcamos de él? Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, y vamos a leer lo que es la historia completa de Jabes. Primera de Crónicas, versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. El escritor del libro de Primera de Crónicas, por algunos considerado un desconocido, mas por otros considerado el profeta Esdras, después de que viene haciendo toda esta detallada descripción de la genealogía, y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. De repente, sin mayor explicación. ¿Saben con qué comparo esto? Como que si usted o yo estuviéramos recitando las tablas de multiplicar y dijéramos, capítulo 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Capítulo 2, 2 por 1, 1, 2 por 2, 2, 2 por 3 son 6. 2. Capítulo 3, 3 por 1, 1, 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, 3 por 4, 12. Capítulo 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Y cuando llegamos a 4 por 9, de repente alguien dice, y vieron qué bueno que estaba el pan de la mañana. Riquísimo, buenísimo. Y 4 por 8, 32, 4 por 9. ¿A qué vino eso? ¿Por qué de repente el escritor menciona a Jabes como alguien ilustre? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere Dios darnos al respecto? Volvamos al versículo 9 en su parte A. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué significa esto de ser más ilustre? Significa que Jabes llegó a ser más destacado, más importante, más célebre, más famoso. Pero si nosotros vamos a lo que dice la parte B del versículo, su inicio no evidencia que Jabes haya nacido así. Por el contrario, lo que nos dice la parte B dice, al cual su madre llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz en dolor. Jabes en hebreo significa dolor. El que produce dolor, hacedor de tristeza, aflicción. Es algo así como que si al nacer su madre dijo, ¡ay, qué dolor, qué pereza con este chiquillo! Al quien su madre llamó aflicción, solo me ha traído problemas, solo me trae sufrimiento, qué dolor. Algo así era, y es que en los tiempos bíblicos un nombre no se escogía porque sonara bonito, porque le gustaba mamá o papá, nada más. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo escogíamos los nombres de nuestras hijas, pensamos en varias cosas. No solo que fueran nombres no muy comunes, no solo que fueran nombres que nos parecieran, por lo menos a nosotros, que sonaran bonitos, sino que hasta pensamos, no le pongamos un nombre del cual de repente vayan a hacer burla o mofa.
Hay que tener cuidado, que cuando vayan a la escuela no le digan de tal manera. Pero en los tiempos bíblicos no. El nombre significaba un sello puesto sobre esa persona que lo iba a acompañar toda su vida y a marcar su vida, a marcar quién era él. Entonces, Jabes, para que nosotros lo entendamos, cuando lo llamaban, le llamaban dolor. Al que di a luz en dolor, venga acá, arregle la cama. Sufrimiento, venga, necesito que me haga un mandado. Figurativamente hablando, obviamente. Pero eso era lo que él escuchaba todo el tiempo. Su nombre significaba eso. Era un nombre no bonito de tener y era algo que quizá él pudo haber dicho. Cuando oró a Dios, voy a pedirle algo. Lo primero que voy a pedir es que me cambie el nombre. Yo sé que Dios puede cambiar nombres. Lo hizo con Abraham, y lo hizo con Jacob, Israel. Tal vez, y así mi vida cambie. Pero por lo menos explícitamente la Biblia en esos 2 versículos no nos dice que esa fue la intención primaria de Jabes. ¿Cómo fue que oró Jabes? Oró así: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y eso fue todo. No se dice nada más. No hubo promesas, no hubo compromisos, no hubo tratos, nada más. Recuerdo que hace un par de semanas, hace 2 semanas, Sadat nos enseñaba acerca de la oración de Ana. ¿Y recuerdan cómo fue la oración de Ana? Ella tenía una necesidad, quería tener un hijo en su esterilidad y le pidió a Dios y le rogó a Dios: quiero tener un hijo. Pero además de eso lo ofreció para que sirviera en el templo. Y Dios se lo concedió y ella lo entregó. No fue un trato, no fue un negocio, fue una promesa de agradecimiento. Pero llevaba implícito eso: Señor, yo te pido para darte. ¿Jabes? ¿Jabes? No. Es muy poco el contexto, es muy poca la historia, la información alrededor de esta pequeña oración. Pero quizá ha sido aprovechada por algunos para ser manipulada, y de esto quiero hablar también para que tengamos cuidado. Algunos la han promovido como una oración egoísta y materialista, y la han querido enseñar también de esa forma. ¿Por qué? Si notamos, Jabes no ora en plural, él ora en singular y dice: si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. No dice nuestro territorio. Jabes dice: y si tu mano estuviera conmigo. No dice con nosotros. Y me libraras, ¿a quién? A mí, del mal, y para que no me dañe. Quienes promueven esa forma de pensamiento dicen: bueno, si Jabes pidió solo para él, implica que usted también puede hacerlo. Hágalo. Necesita bendición, ensanchamiento de territorio. Pero aquí la pregunta que salta, o por lo menos debe saltar entre nosotros, es: si en realidad nuestra vida se trata de solo eso que llaman bendición material, de tener más territorio, o si debería ser más bien esa de verdad nuestra razón de ser y de existir. ¿Es eso lo que en realidad importa o debería importar para usted y para mí en esta tierra? ¿Es eso lo que deberíamos estar persiguiendo? ¿Solo tener y acumular más? Hay otra línea de pensamiento un poco parecida, pero han tomado la oración de Jabes casi como que si fuera una patita de conejo, como que si fuera algo así como un amuleto, como que si algo así sirviera para pedirle a Dios. Lo han visto como la llave para abrir el tesoro de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque han pretendido enseñar también a la gente que si usted toma la oración de Jabes tal y cual está allí en el versículo 10 y la repite en la mañana y al mediodía y en la noche, y si la escribe en sus cuadernos y en sus libros y la está viendo todo el tiempo, según ellos usted recibiría respuesta de Dios. Lo han visto como quizá esa forma de encontrar la bendición material de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué quizás se han aprovechado de eso? Por la forma sorprendente en realidad como termina esa historia. Solo 2 versículos y es todo. ¿Y cómo termina? Termina de esta forma. Y Dios le otorgó lo que le pidió, sin mayor explicación. Podríamos sacar muchas inferencias acerca de eso. Por eso es que muchos piensan que como Jabes oró y pidió ensanchamiento de territorio, entonces Dios, si usted ora de la misma forma, debería concederle lo que le pide. Ahora, ustedes y yo debemos analizar lo que se dice. Y pregunto, ¿puede en realidad funcionar una oración cualquiera, la de Jabes o cualquiera, como algunos suponen que funcionaría? Que repitiendo y repitiendo y repitiendo vamos a lograr que Dios nos responda y que además nos responda favorablemente cuando pedimos lo sobrenatural, la extensión de territorios. ¿Será que así funciona? ¿Será que así nosotros podemos lograr esas bendiciones, comillas, que algunos pretenden? ¿Es ese en realidad el camino bíblicamente correcto para que Dios nos bendiga? Gracias a Dios, en su palabra el Señor nos da respuesta. Mateo 6:7. La Nueva Traducción Viviente lo dice para mí en una forma muy agradable, es muy clara. Dice, cuando ores, y esto lo dice el Señor, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Cuando ores, no repitas cosas como que si fueras un loro. No se trata de eso. La Reina Valera dice, no vayas con vanas repeticiones. No es esa la forma. No dejemos que se nos engañe de esa forma. No se trata de eso. Y continúa el Señor diciendo, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. El Señor nos manda precisamente no hacer eso. No se trata de tomar una oración, la de Jabes o cualquier otra, y repetirla y repetirla y repetirla, y así conseguiremos el favor de Dios. No se trata de eso. Y si nosotros, los creyentes, somos realistas, nos damos cuenta de que si hiciéramos eso, tampoco significa, no hay testimonio, no hay forma de probar de que Dios matemáticamente vaya a responder y a decir definitivamente, sí, claro, como usted diga. Ya lleva 963 veces de repetirlo, yo creo que ya es hora de que yo le conteste. No funciona así. Algo interesante acerca del versículo también es que después de haber orado, Jabes recibe esa respuesta. No dice cómo, solo dice que Dios le otorgó lo que pidió. Ahora, ¿qué dice el maestro? ¿Qué dice Jesús? Porque aquí se trata de aclarar quizá lo posiblemente un poco oscuro que queda allí. Mateo 7:7. El Señor dice muy claro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su bondad. Gloria a Dios por su amor y su atención. Juan 16:23 dice, en aquel día ya no me preguntarán. Y subrayo que dice en aquel día. Se está refiriendo a un tiempo específico. Y los invito a buscar en la palabra el contexto de lo que allí dice, para que lo entendamos mejor. Pero dicen, aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. También suena muy positivo este versículo. Sin embargo, estos versículos están metidos en un contexto que tenemos que estudiar. No se trata nada más de dame y que Dios dé como que si fuera algo así como un cajero automático. Mi hija me decía algo que me causó mucha gracia ayer y me preguntó, me dice, papi, ¿sabes por qué Google no tiene amigos? Y yo me quedé de verdad picado, digo, ¿cómo es eso? Porque sí,
porque en realidad a Él lo buscan solo cuando necesitan algo. Y dije yo, qué interesante, porque muchos aplicamos lo mismo a Dios. Lo buscamos solo cuando queremos algo, oramos solo cuando queremos algo. No se trata de una relación, sino como de un interés nada más. Nada más. Si nosotros esos versículos los sacamos de contexto, los podríamos malinterpretar. Y repito, ver al Señor como que si fuera nada más nuestro suplidor y obligado a responder a nuestras peticiones. Esa forma de pensar, esa forma de ver a Dios, sí refleja la realidad de hoy, de una humanidad que en realidad se encuentra muy lejos de Dios, que no se quiere relacionar con Él, que no quiere cumplir con su plan, pero que sí está dispuesto a cada vez que tiene una dificultad, buscarlo para pedirle. Muy común. Incluso eso sucede en medio de algunos cristianos, apartados de la iglesia, viviendo su propia vida, su propio estilo, y cuando todo se les cae encima, entonces, allí sí, buscar de Dios. Pero es una forma egoísta y material de ver las cosas. Santiago 4, 2 y 3 nos explica muchas veces qué es lo que pasa con las oraciones que no son respondidas. Y leo para ustedes, dice Santiago, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Dice, no tienen porque no piden. Esto nos habla de que muchas veces pensamos que las cosas se obtienen por nuestras propias fuerzas. Y debemos entender que es a Dios al que debemos clamar. Pero el versículo 3 nos dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Jabes, el caso de Jabes le hace que él fue más ilustre. Eso nos dice el primer versículo, el 9. Pero esto no fue su inicio. Él no nació así. Claramente tuvo que haber un proceso, tuvo que haber un cambio, tuvo que haber una escuela de vida. Algo tuvo que haber pasado allí. Debió haber tenido un contacto, una relación con Dios diferente, que produjera algo diferente. Para que llegara entonces a ser eso, ilustre, famoso, célebre. Él no nació así, él nació siendo dolor, aflicción. Ese fue el inicio, pero hubo algo que desmarcó eso. Otra vez digo, Jabes es un desconocido. Adán no se dice que haya orado y haya pedido algo semejante. Noé tampoco. Job, más bien él tenía la bendición de Dios, no pedía por más bendición y estaba preocupado por darle ofrendas, buenas ofrendas a Dios. Job era una persona que no se documenta en la Biblia que haya hecho una oración ni siquiera parecida a la de Jabes. Sin embargo, Job fue uno de los hombres que dibujó, digo yo, me imagino yo, una sonrisa en el rostro de Dios. Dios pudo haber, en buenos términos, haber rajado acerca de Job. Cuando él dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Preocupado por agradar a Dios, no por andar buscando su propio bien. Pero Jabes salió de la nada, de repente. Siendo aparentemente nada, Jabes, a pesar de eso, es reconocido por el Dios del cielo. No solo reconocido, fue escuchado y Dios le concedió lo que pidió. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y además añádale que no dice que Dios le concedió parcialmente lo que pidió. Dice que Dios se lo concedió y punto. Todo lo que pidió. Creo que hay por lo menos dos perspectivas, dos formas de acercarse a este pasaje de la Biblia. Dos formas de abordarlo. La primera, y la mayoría de las traducciones de la Biblia lo muestra así, en este orden. Póngale atención, por favor. Primero dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es lo que ponen en primer lugar. En segundo lugar dice que Jabes había sido causa de dolor. Por eso lleva ese nombre.
Tercero dice que Jabes oró a Dios. Y por último dice que Dios le concedió, lo que pidió. Pero hay algo interesante en eso. La mayoría de personas que comienzan siendo ilustres, célebres, famosas, no se vuelven a Dios de repente y le dicen: Señor, bendíceme. Señor, necesito que estés conmigo. La persona que ya ha alcanzado por lo menos ese llamado éxito terrenal, no se vuelve por bendición a Dios. Muchas veces han puesto ya su confianza en lo que tienen, en sus posesiones, y se sienten muy independientes. Pero hay otra perspectiva, otra forma de abordar este mismo pasaje, y así lo hace no porque lo haya encontrado yo, sino la traducción del lenguaje actual lo dice de una forma interesante y diferente. Cambia un poco el orden. Dice que lo primero fue que Jabes fue causa de dolor y aflicción. Segundo, Jabes oró a Dios. Tercero, Dios le dio lo que pidió. Y cuarto y último, entonces Jabes llegó a ser una persona ilustre. No comenzó siéndolo, sino que llegó a ser el producto de la acción de Dios en su vida. La primera forma, la primera perspectiva nos podría hacer pensar que primero tenemos que ser ilustres, célebres, famosos para ser escuchados de Dios. Pero la segunda nos muestra y va más acorde con que se necesita un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que necesita transformación para entonces buscar al Dios del cielo y rogarle que nos ayude, que cambie nuestra naturaleza, nuestro nombre, que nos haga personas diferentes, que de alguna forma nos cambie el nombre. Yo, y creo que es el parecer de esta iglesia, nos oponemos a eso de que predica la super prosperidad, de que todo se trata en esta tierra de tener más, donde se podría entender que extender mis estacas es más territorio, de que bendición son solo cosas materiales. No niego que Dios puede y quiere darnos lo mejor, pero también nos llama a tener contentamiento, a vivir tranquilos con lo que nos ha dado, a trabajar sosegadamente, a buscar los tesoros no en la tierra, sino en el cielo, hacerlos en el cielo. Y nos dice muy claramente que el orden correcto de hacer las cosas es buscar primero el reino de los cielos, las demás cosas vendrán en añadidura. Entonces no se trata de una fórmula para sacarle cosas a Dios. Si es así, entonces ¿por qué la oración de Jabes? ¿Por qué hoy le dedicamos tiempo? Porque yo creo que Jabes nos representa precisamente a usted y a mí. Personajes que prácticamente no tenemos una genealogía. Jabes está incrustado prácticamente en el capítulo 4 en medio de la genealogía de Judá, pero no dice que haya tenido parientes, padres, abuelos, primos en medio de esa genealogía. De repente sale el nombre, pero no está enlazado con nadie. Yo preparando este tema pensé, ¿qué hay de mi genealogía? ¿De dónde vengo yo? Yo sé que por el lado materno conocí a mi abuela, al que creo que fue mi abuelo, conocí a mi bisabuela y a mi bisabuelo, y hasta ahí llegué. Por el lado paterno conocí a mi abuela, no a mi abuelo, y hasta ahí llegué. No conozco a nadie más. Y por esas cosas de la vida, por esos enredos que se dan, mis apellidos son Navarrete Gutiérrez. Pero sacando cálculos, si esos enredos no hubieran sido enredos y si las cosas se hubieran hecho bien, yo debería ser Ampie Martínez. Entonces, igual, ¿quién soy? Yo sé que soy Janior, pero no hay una genealogía, algo que me enlace a mis antepasados. A nosotros, a usted y a mí, la vida nos pudo haber marcado con eso, precisamente con dolor, nos pudo haber marcado con aflicción, nos pudo haber marcado con tristeza, con decepción, con abandono.
nos pudo haber tratado marcado con maltrato. Y nos enseña la palabra con el modelo de Jabes, de que solo entonces si nosotros humildemente buscamos a Dios con un corazón correcto, con sinceridad, no con tibieza y no con religiosidad, podemos encontrar a ese Dios del cielo capaz de cambiar todo eso que fue puesto y marcado en usted a través de los años. Solo así. No se trata de la oración de Jabes, no se trata de qué o cómo pidió. No es una fórmula, como algunos lo enseñan. Se trata de con qué corazón y con qué propósito pedimos para despertar el interés de Dios. Y es que sí, todo se trata del corazón, de su corazón, de mi corazón. Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Qué tienes en tu corazón? Es una pregunta para analizar. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes avaricia, codicia, deseos de grandeza? Cuídate, porque lo que nos enseña la palabra es que por ese camino entonces nos llevará el corazón, por camino de codicia, de avaricia, de deseos de grandeza. Jeremías 17:9 nos dice: no hay nada tan engañoso como el corazón. Es engañoso, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Volviendo a Jabes, Jabes oró y dijo: oh, si me dieras bendición. Pero me atrevo a decir que Jabes lo dijo reconociendo en su corazón que solo Dios puede darnos verdadera bendición, que la bendición no depende de lo que usted pide o cree que es bendición, que la bendición depende de lo que Dios define como bendición. Y eso es lo que a usted y a mí nos conviene. La bendición no la defino yo, la define Él. Jabes oró y dijo: y ensancharas mi territorio, reconociendo en su corazón que el campo de trabajo que Dios le asignó era importante, que merecía más atención, que él quería hacer más para Dios. No hablaba de territorios de fincas, es que quiero tener más fincas, más vacas, quiero tener... Ensancha mi territorio, ensancha la forma en que puedo ser útil para ti. Jabes oró y dijo: y si tu mano estuviera conmigo, firme en su corazón, de que solo caminando de la mano de Dios, hermano, usted y yo podemos caminar bien en esta vida. No hay otra forma. Si Él no nos acompaña, acabaremos en un desastre. Solo así. Y Jabes oró diciendo: y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Recuerdan que les dije que Jabes no pidió explícitamente un cambio de nombre? Pero veamos lo que dice acá. Jabes oró y dijo: y me libraras del mal para que no me dañe. La Biblia de las Américas dice estas mismas frases en otras palabras: para que no me causara dolor. La versión Dios habla hoy dice: para que yo no sufra. La nueva versión internacional dice: para que no padezca aflicción. Jabes le pidió a Dios que le quitara el dolor, que le quitara el sufrimiento, que le quitara la aflicción. Jabes oró reconociendo que solo Dios puede cambiar ese sello que la vida pudo haber puesto en usted o en mí. Que si usted fue marcado por dolor, solo Dios puede cambiar eso, no hay otra forma. Las cosas, por más que usted se llene de objetos, de chunches, no van a cambiar su dolor, no van a cambiar su aflicción, no van a cambiar su tristeza. El único que puede darle un nuevo sentido a nuestra vida es Dios, con su bendición, no con la que usted cree que es la buena. ¿Por qué decimos que Jabes oró así? Así, con ese sentimiento en su corazón, porque él recibió lo que pidió. Dios se lo concedió. Tuvo que ser una oración con un corazón correcto, con un corazón que anhelaba no
lo personal, sino el plan de Dios en la tierra completo. Otra pregunta para reflexión. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de su corazón? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones con las que usted y yo oramos? ¿Qué es lo que perseguimos? Si creemos que se trata tan solo de nosotros, de usted y de mí, de mis deseos personales, muy probablemente vamos a orar hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta el desánimo y hasta la frustración. Y pediremos y pediremos y pediremos y quizá no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque como lo dijo Santiago, oran para satisfacer sus propias pasiones. No se trata de mis pasiones. No se trata de eso. Algunos han torcido el mensaje de bondad de Dios y han querido hacer pensar a las ovejas del Señor que la bendición se trata de tener y tener y tener. Cuando nosotros nos referimos a que si Dios puede hacer algo, que si Dios puede bendecirnos, que si Dios puede ensanchar nuestro territorio, la palabra puede no aplica. Dios es todopoderoso, claro que puede. Claro que puede. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué Dios tendría que responder a su petición de bendición? ¿Por qué? ¿Por qué Dios debería responder a su petición de ensanchar el territorio? ¿Por qué Dios debería concederle a usted lo que le está pidiendo? ¿Qué es la bendición para nosotros? ¿Qué es la bendición para usted y para mí? Muchos le llaman una casa nueva, muchos le llaman un carro mejor, muchos le llaman tener propiedades. Pero otra vez pregunto, ¿qué define Dios como bendición? ¿Detrás de qué andamos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué significa ensanchar el territorio de verdad? ¿Es nuestro interés tener más y más y más? Y si Dios nos concede tener un lotecito y más y más y más, y si Dios nos concede una casa y más y más y más, siempre más, ¿es eso ensanchar el territorio? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Es personal o de reino? Porque si es personal, Dios sí puede, claro. Si Él quiere, puede concedérselo. Claro que sí. Pero hay un orden para las cosas. A veces me imagino yo que nos portamos como un chiquito al que la mamá manda a la pulpería y le dice, tráigame 2 huevos y tráigame un poco de arroz. Y el chiquillo llega a la pulpería y ve el estante de los confites. Y vuelve a ver cuánta plata tiene y dice, ¿cuántos confites puedo comprar? Y le da al pulpero. Y regresa a su casa con un montón de confites. Pero a eso no fue lo que lo mandaron. Huevos y arroz, no un puño de confites. Y a veces nosotros en este mundo pareciera que nos portamos así. Andamos buscando confites y Dios nos mandó a otra cosa. Por eso es que no recibimos. ¿Podemos nosotros orar? Quizás la pregunta, orar como oró Jabes. ¿O debe ser? No, esa oración es meramente materialista y egoísta. No, yo no he dicho eso. ¿Podemos orar como oró Jabes? Sí, claro que podemos. Pero la perspectiva con la que debemos orar no debe ser terrenal, no debe ser personal, no debe ser temporal. Si Dios le concedió a Jabes eso fue porque su corazón le agradó. Nuestro corazón debe agradar al corazón de Dios. Hoy Jabes sigue siendo famoso, estamos hablando de él, pero no por las cosas que alcanzó, no por lo que Dios le dio, sino porque logró ensanchamiento de territorio y bendición y que la mano de Dios estuviera con él porque tuvo un corazón correcto. Tuvo un corazón correcto. ¿Y por qué usted dice, ¿cómo lo puede asegurar? ¿Cómo sabe usted si solo hay 2 versículos? Porque Dios le concedió lo que pidió. Eso me dice que no pidió pensando en sus propias pasiones, sino en el reino. Voy terminando quizá con algunas preguntas y ojalá que las podamos ver también como un reto personal. Y pregunto, ¿estamos de verdad interesados usted y yo en que la gente se salve?
de verdad? ¿Cuál ha sido nuestro interés por seguirle hablando a la gente de que Cristo vino a salvarnos, a perdonarnos, a dar una vida nueva? ¿A cuántos en la última semana le hemos dicho, usted sabe que necesita de Dios, que Dios puede darle un cambio a su vida? ¿Le ha entregado su vida a Cristo? ¿A cuántos? ¿Los podemos contar con los dedos de una mano o nos sobran los dedos de una mano? Porque ¿a qué nos envió Dios? ¿A perseguir tener más o a tratar de salvar a más? Estamos interesados en que nuestra familia se salve, en que nuestros amigos, compañeros de trabajo, en que la gente que conocemos y hasta la que no conocemos se salve. ¿Estamos de verdad interesados en que el reino de Dios crezca? No solo mi casa. Estamos interesados de verdad en que el Dios del cielo sea honrado, que sea alabado, que sea reconocido. Estamos dando testimonio con nuestra vida. No que digan, mira, yo conozco a Manuel. Él va a Vida Abundante del Sur. Cristiano. Pero como él no quiero ser. Solo un ejemplo, Manuel. ¿Estaremos dando de verdad un testimonio que atraiga a la gente a Cristo, a la iglesia, a la salvación? ¿O los estamos repeliendo? ¿Estamos interesados de verdad en buscar el propósito de Dios? Si la respuesta es sí, entonces hay una invitación, hay un reto. No te quedes callado ya más. No te quedes callado. Habla, predica, salte de esa silla. No hablo de hiperactivismo. No hablo de que, bueno, yo me meto en esto y me meto en lo otro y voy a hacer aquí. No hablo de eso. Hablo de que cumplamos ese propósito para el cual Dios nos llamó. Desamoldémonos del mundo, dejemos de estar siendo arrastrados y llevados por aquello que el mundo ofrece. Muchas veces distracciones. Hay un trabajo que hacer. ¿En qué orden ponemos nosotros nuestros planes y compromisos? ¿Delante o detrás de los planes de Dios? Pidámosle que nos bendiga, pero que nos bendiga haciéndonos instrumentos para servirle, eficientes. Pidámosle que ensanche nuestro territorio de servicio, que podamos hablarle a más gente, que podamos compartir la verdad y el plan de salvación con más. Que cada vez en nosotros no sea la pereza ni la timidez, el miedo de hablar, sino más bien la energía, la necesidad de hablar del reino. Yo creo que de esa forma, y me gusta imaginarlo así, no hay un pasaje que lo diga, pero yo creo que si pedimos de esa forma, con propósito de reino, no buscando nuestras propias pasiones, yo creo que dibujaremos una muy bella sonrisa en el rostro de Dios. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él concederá lo que pedimos. Sí. Nos dará alegría, llenura, satisfacción. Porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso va a ser lindo, bello, precioso. Ser recibidos allá en la casa del Padre diciendo, escuchando, buen siervo y fiel. Maravilloso. Ya terminó. Acompáñeme, por favor, a orar. ¿Más? Padre, te damos muchísimas gracias, oh Dios. Ahí está bien. Por haber puesto, Señor, esos 2 versículos allí. Ahí. Para enseñarnos, Señor, de que no necesariamente implica ser ilustre, célebre y conocido, sino que el Dios del cielo está disponible para todos, para el que es conocido y para el que es desconocido. El plan del cielo es que nos salvemos, que nadie se pierda, y que tú, a pesar de esa vida que pudimos haber llevado, Señor, estás dispuesto a recibirnos. Dispuesto, Señor, a quitar todas esas marcas que la vida pudo haber puesto en nosotros, a quitar el dolor, el sufrimiento, la tristeza y la aflicción, y hacernos personas nuevas.
Gracias por la linda oportunidad de ser escogidos por ti, Señor. Gracias por habernos salvado en Cristo Jesús. Gracias por darle sentido a nuestra existencia. Haznos, por favor, instrumentos útiles, que dibujemos una bella sonrisa en tu bello rostro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso al Dios del cielo? Gloria sea a Dios. Bendiciones, hermanos. El Señor les guarde.